Hola chavales, estamos aquí en Unión Más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 26 y con en el título y vamos a hablar de la victoria de Tadej Pogačar en la sexta etapa de la Vuelta a España 2026. Antes de empezar este vídeo, recuerdo que veis el vídeo que subí hace unas horas, que básicamente está haciendo esta misma etapa en la serie del Decathlon CMA CGM, la Vuelta a España, donde el principal objetivo pues es quedar en el podium con Félix Gal. Una vez dicho esto, con la ayuda de Pro Cycling Stats, pues os voy a representar rápidamente el recorrido de la etapa de hoy, que era una jornada de 177 kilómetros, 400 metros de Alcocebre hasta Castellón. Estos 177 kilómetros se traducían en 2.984 metros de desnivel positivo, y como estáis viendo en el perfil, pues había 4 puertos puntuables, un puerto de tercera, dos puertos de segunda y un puerto de primera. En cuanto a los diferentes maillots, pues ya sabéis que el maillot de líder lo lleva Tadej Pogačar, tanto el maillot de la montaña como el maillot verde, pues realmente el líder está Tadej Pogačar, pero lo ha cedido. En el caso del maillot verde de los puntos, pues lo ha cedido a Matthew Brennan, y el maillot de la montaña Lorenzo Fortunato. Oscar Olley pues es el líder de el maillot blanco, es decir, en la clasificación de los jóvenes. En cuanto a datos curiosos, hoy cumplen años Marco Brennan y Oliver Legac. Se daba el banderazo de salida y ya en los dos primeros kilómetros de carrera pues veíamos como había bastantes intentos de fuga. De hecho, 8 corredores en cabeza de carrera habrían una pequeña diferencia y sus diferencias eran mínimas. Hay que decir que tras 16 kilómetros todavía no se había hecho la fuga, aunque había un corredor que había cogido unos metros de diferencia por delante del pelotón. Luego estos dos corredores eran neutralizados, pero saltaba Leo Bishoi y Alexei Lusenko, que se han juntado en cabeza de carrera y mantenían una quincena de segundos de ventaja sobre el pelotón tras 18 kilómetros de etapa, que es importante destacarlo. Luego veíamos un fallo mecánico de Jay Vine a falta de 160 kilómetros. Luego veíamos como Lusenko y Bishop llegaban a una diferencia de 20 segundos. David de la Cruz y Andreas Krom pues salían al contraataque para intentar llegar al dúo de de Lusenko y Bishop. A falta, cuando estábamos en el kilómetro 29 de carrera, pues el dúo de cabeza de Lusenko y de Bishop sacaban 33 segundos al pelotón, y ya David de la Cruz y Kron eran neutralizados. Luego seguíamos viendo como Bishop y Lusenko iban por delante de la carrera. Cuando quedaban 144 kilómetros, pues mantenían una diferencia de 20 segundos. Bishop y Lusenko llegaban en cabeza al la primera subida del día del puerto de la Serratella, que es lo que eso estoy marcando ahora mismo en el perfil de Pro Cycling Stats, que básicamente, pues como digo, tenían una diferencia de unos pocos segundos, concretamente 20 segundos. Calzoni, cuando llevábamos 32 kilómetros de carrera, pues llegaba a la altura de Leo Bishop y Alexei Lusenko, y luego más tarde en el kilómetro 33 de carrera, pues la escapada de Bishop, Lusenko y Calzoni era neutralizada. A falta de 142 kilómetros, pues habíamos completado el 25% de los metros de desnivel previstos para esta etapa. A falta de 142 kilómetros, como digo, los atacantes eran neutralizados. Estos tres corredores que os he mencionado, Calzoni, Bishop y Lusenko. Luego se seguían viendo múltiples ataques en el pelotón. Empezaba a tirar el Decathlon CMA CGM porque quería meter a Bishop. Luego 16 corredores buscaban la fuga, habrían una pequeña diferencia, y después de una hora por la lucha por la fuga, por la media era de 39 kilómetros con 4. Sin fuga en la cima de Serratella, los constantes intentos de escapada no han tenido éxito, así que el pelotón empieza compacto el descenso hacia Benlloc. Buitrago por delante de Fortunato en el puerto de Serratella. Tercero llegaba Stefan Kuhn. A falta de 125 kilómetros se dividía el pelotón, que sobre todo los principales damnificados que se ha visto en varias zonas de la etapa de hoy, Félix Gal, ya lo hablaremos. A falta de 125 kilómetros, pues estábamos a 8 kilómetros de los pies del Col de la Bandereta, que básicamente era el segundo puerto puntual del día, que os estoy marcando ahora mismo en el perfil de Pro Cycling Stats. Veíamos como la clasificación virtual de la montaña era la siguiente: Tadej Pogačar por delante, Lorenzo Fortunato segundo con 13 puntos, tercero Koen Bouwman con 6. Hay que decir una triste noticia, y es que Joshua Tarling ha abandonado, que os lo quería decir, que yo creo que evidentemente, aunque no haya pasado una caída, yo creo que el corredor británico quería ganar la primera etapa en Mónaco, la crono, para rendirle un homenaje a su hermano fallecido hace una semana en la Vuelta a Portugal.
no pudo y ya básicamente pues ha retirado para intentarse recuperar de la pérdida de su hermano. Luego seguían los ataques tras 60 kilómetros de carrera. Ahora son 16 corredores los que ruedan con unos metros de ventaja sobre el pelotón tras superar el descenso de la Serratella, y básicamente estos 16 corredores pues son los que os voy a comentar ahora. A falta de 115 kilómetros empezaba el pelotón la subida al Bandereta, y los 16 corredores que estaban por delante pues eran los siguientes. Bueno, realmente eran 15: Tornerley, Gianni Vermez, Raúl García Perna, Iván Romeo, Wout van Aert, Bischoff, Xavier Mikel Asparren, Attila Walter, Patrick Conrad, Tronchon, Pum Martí, Dolby, Orselen, Van Beekun y Welsel. Estos atacantes eran capturados a falta de 114 kilómetros para la línea de meta. Hay que decir que un dato curioso: ya se ha completado el 22% de los kilómetros previstos para esta edición de la Vuelta a España, y 3 corredores a falta de 110 kilómetros cogían una pequeña diferencia, que eran George Bennett, Andreas Kron y Rein Ras. A falta de 109 kilómetros por Buitrago llegaba a la altura del grupo 1, y a falta de 129 kilómetros pues veíamos como se habían completado el 50% de los metros de desnivel previstos para esta etapa. Empezaba a tirar el UAE, también atacaba a Carlos Canal a falta de 108 kilómetros, a falta de 107 kilómetros pues estábamos a 49 kilómetros del sprint intermedio de Benicassin. Los resultados del puerto de la Bandereta, pues primero había pasado Buitrago, segundo Lein Rezi y tercero George Bennett. La clasificación virtual pues era de la montaña a la siguiente: primero Pogacar, segundo Fortunato, como habíamos hablado, con 13 puntos, y Buitrago se colocaba tercero con los 8 puntos sumados el día de hoy. A falta de 106 kilómetros más Pedersen se quedaba. Luego también volvían al pelotón a falta de 98 kilómetros más Pedersen y Matthew Brennan, que aquí me he saltado algo porque básicamente cuando se quedó más Pedersen, a falta de 105 kilómetros 11 corredores estaban en el grupo perseguidor. Luego la composición de este grupo perseguidor pues era la siguiente: estaba Carlos Canal, Wout van Aert, Thomas Roak, Pello Bilbao, Conrad Deurin, Garafoli, Albanesen, Wills, José Manuel Díaz, Krabs y Urco Berrade. A falta de 97 kilómetros el primer grupo perseguidor entraba al grupo 1, atacaba un corredor de Cofidis desde el pelotón, y veíamos como 17 corredores cogían una pequeña diferencia en los que estaba Tadej Pogačar, Oscar Oley, Magnus Cort Nielsen y Julian Martin, que el principal damnificado pues aquí era Félix Gall, que se había quedado. También veíamos otro abandono, en este caso de Markel Beloki. A falta de 92 kilómetros el pelotón llegaba a la altura del grupo de Pogačar, y la diferencia a falta de 90 kilómetros entre el grupo 1 y el pelotón pues era de 1 minuto 5 segundos. La composición del grupo 1 era la siguiente: 2 corredores del Bahrein, de Pello Bilbao y Buitrago, del Alpecin de Urín, del Burgos José Manuel Díaz, del Lidl Conrad, por parte del Pinarello Gloac, por parte del Soudal Garafoli, por parte del Bismarck Isabay Wout van Aert, por parte del Picnic Lane Rece, por parte del 1X Kron, por parte del Movistar Canal, por parte del Lotto Intermarché Krabs, por parte del NSN George Bennett, por parte de Education First Albanese, por parte del Tudor Wills y por parte del Ken Pharma Urco Berrade. En el pelotón pues seguía tirando el UAE en un ritmo bastante vivo, aunque ahora mismo la diferencia, que a falta de 84 kilómetros que tenía la escapada pues era de 1 minuto 20 aproximadamente. A falta de 83 kilómetros veíamos una caída de Marco Brenner y Valentín Madua, y a falta de 82 kilómetros estábamos a 25 kilómetros de los pies del Alto del Desierto de Las Palmas, que es el puerto que os estoy marcando ahora mismo en el perfil de Pro Cycling Manager. En cuanto a victorias de etapa en la fuga de 16 corredores, pues evidentemente Wout van Aert ha ganado en las 3 grandes, Pello Bilbao gana en el Giro y en el Tour, Buitrago 2 victorias, las 2 en el Giro, Patrick Conrad ha ganado una etapa en el Tour, y luego Andreas Kron y Urco Berrade, los 2 han ganado una etapa en la Vuelta a España. En cuanto a corredores que podrían completar la trilogía de ganar en las 3 grandes, pues uno estaba en la fuga, que era Pello Bilbao, y el otro hombre Valentiz Penté. La clasificación virtual a falta de 76 kilómetros pues es que básicamente Ranser de Urín se colocaría segundo de la general por detrás de Pogačar. A falta de 66 kilómetros pues estábamos a 7 kilómetros 900 metros del sprint intermedio de Benicassin. Luego veíamos un pinchazo de Magnus Cort a falta de 62 kilómetros. También veíamos como estábamos a 5 kilómetros ya del Alto del Desierto de Las Palmas. También a falta de 60 kilómetros veíamos un pinchazo de Matthew Brennan. A falta de 57 kilómetros veíamos como Wout van Aert pasaba primero por el sprint intermedio de Benicassin, y ya estábamos acto seguido a 7 kilómetros 800 metros de coronar el puerto del Alto Desierto de Las Palmas, 7 kilómetros y medio al 5,1%
de media. Luego, evidentemente, la diferencia respecto al pelotón era de 2 minutos y medio, que era bastante justo para jugarse la victoria. A falta de 55 kilómetros cedía Matthew Brennan y también bastantes corredores. Lorenzo Fortunato cedía de la fuga y el resultado del sprint que no le he dicho, primero Wout van Aert, segundo Patrick Conrad, tercero José Manuel Díaz, Thomas Gloa, cuarto, quinto Pello Bilbao. En cuanto a la clasificación virtual del maillot verde, pues Tadej Pogačar líder y con los puntos sumados hoy Wout van Aert se colocaría segundo con 69 puntos a 23 puntos de Pogačar, y Joao Almeida empezaba a poner un ritmo bastante fuerte en el pelotón cuando faltaban 52 kilómetros de fuga. En la fuga principal a falta de 52 kilómetros se quedaba Pello Bilbao, Patrick Conrad, Russell Wills, George Bennett y el señor Wout van Aert, y ya estábamos a 50 kilómetros de la línea de meta cuando atacaba José Manuel Díaz en la fuga para pasar primero por el puerto del Alto Desierto de Las Palmas, segundo Buitrago, tercero Thomas Gloa. Que en cuanto a la clasificación virtual de la montaña, pues en los dos primeros puestos ningún cambio, Pogačar primero, segundo Fortunato, pero tercero se colocaba Buitrago con 11 puntos. En la media de las 3 primeras horas 5 minutos pues era de 42 km por hora, y ya a 48 kilómetros pues estábamos a 18 kilómetros de los pies del puerto de El Bartolo. Wout van Aert era capturado por el pelotón a falta de 48 kilómetros de meta, y a esta distancia pues había 10 kilómetros por delante, o sea 10 corredores por delante, que eran Carlos Canal, Gloat, Buitrago, de Urín, Grafol, Krom, Albanese, José Manuel Díaz, Crash y Urco Berrade. Poco más tarde, a falta de 46 kilómetros, entraba Pello Bilbao, Conrad, Bennett, Wills y Linrece, que aquí es bastante importante que Pello Bilbao se pondría a tirar de la fuga para ayudar a su compañero Santiago Buitrago. Aquí la diferencia era de 2 minutos 20 a falta de 40 kilómetros aproximadamente. Andreas Kron y Pello Bilbao cogían una pequeña diferencia, pero evidentemente Pello Bilbao no tiraba porque no estaba fuerte y estaba estaba trabajando por las opciones de Buitrago, que se estaba mostrando muy fuerte. En cuanto a la fuga, los dos únicos corredores que sabían ganar en la Vuelta a España, como hemos hablado antes, eran Andreas Kron y Urco Berrade, y a falta de 36 kilómetros pues había completado el 75% de los metros de nivel positivo. A falta de 35 kilómetros pues estábamos a 6 kilómetros de los pies del puerto de Bartolo. El UAE, como digo, seguía poniendo un ritmo bastante fuerte y ya la diferencia estaba reducida por debajo de los 2 minutos cuando llegábamos a Benicassim otra vez. Pello Bilbao seguía tirando del grupo 1 a falta de 30 kilómetros, que ya empezaba el puerto del Bartolo. Se quedaban los primeros corredores del pelotón. Luego Wout van Aert cedía del pelotón a falta de 29 kilómetros, y ya íbamos a llegar a la parte con pendientes más duras del Bartolo. Pello Bilbao dejaba tirar a falta de 28 kilómetros. Veíamos una aceleración de Andreas Krom, reaccionaba a las crack, se dividía el grupo 1 y Jay Vine empezaba a tirar a falta de 27 kilómetros para la línea de meta. La composición de la fuga, una vez que se dividió, pues era la siguiente: Buitrago, de Urín, Grafoli, Andreas Krom, José Manuel Díaz, Lurk Grabs y Urco Berrade. Solo 7 corredores aguantaban. Albanese era capturado por el pelotón a falta de 26 kilómetros, y Jarno Vidar le veíamos en las últimas posiciones. Una vez que paraba de tirar Jay Vine, pues empezaba el trabajo espectacular del español Pablo Torres. A falta de 25 kilómetros pues solo mantenían los fugados una diferencia de 55 segundos. Cuando llegábamos ya a punto de pasar la zona de la tierra, pues aceleraba Pogačar. A falta de 24 kilómetros reaccionaban Óscar Olley, Primo Roglic y Enric Mas. A falta de 24 kilómetros también por delante aceleraba Ransers de Urín, que se iba en solitario. Volvía a atacar Tadej Pogačar. A falta de 23 kilómetros pasaba Andreas Kron, que era el penúltimo hombre de la fuga, porque por delante quedaba Ransers de Urín. Félix Gall entraba al grupo del maillot blanco a falta de 22 kilómetros. Pogačar también hacía lo propio con De Bruyne, aunque no podía aguantar mucho el corredor belga del Alpecin, aunque ahora era normal. A falta de 23 kilómetros en el grupo del maillot blanco aceleraba Primo Roglic y Félix Gall, y a falta de 23 kilómetros por la situación de la carrera de la siguiente: Pogačar por delante, a 45 segundos Ransers de Urín y Enric Mas, y a 1 minuto 5 segundos Óscar Olley, Richard Carapaz y Félix Gall. Vale, que es importante destacarlo, evidentemente. Luego, a falta de 21 kilómetros por la diferencia entre Tadej Pogačar y Enric Mas era de 25 segundos. A falta de 20 kilómetros, Enric Mas llegaba a la altura de Tadej Pogačar justo para entrar primero por el puerto del Bartolo, que no es tan importante por pasar primero por el puerto de primera para coger los puntos para la clasificación de la montaña, sino porque había bonificaciones de 6 segundos para el primero. Segundo Pogačar, tercero Félix Gall, cuarto Primo Roglic, quinto de Urín, y la situación a falta de 19 kilómetros pues era la siguiente: Tadej Pogačar y Enric Mas
juntos, perdonar, a 34 segundos de Uruin, Primo Roglic y Félix Gall, y el tercer grupo Óscar Olley y Richard Carapaz. Estaba liderando el descenso Enric Mas, que le estaba avisando a Pogačar de una curva mala. Justo cuando la adelantó Pogačar a las dos curvas se fue largo, aunque pudo regresar bastante rápido a la altura del corredor mallorquín. Y bueno, hay que decir que la última victoria de Enric Mas y de Pogačar, pues básicamente la de Pogačar en la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista de esta edición, y Enric Mas ganó en el año 2022 el Giro de Emilia justo por delante de Tadej Pogačar. La clasificación virtual en este momento, a falta de 17 kilómetros, es que Tadej Pogačar evidentemente seguía líder, pero segundo se colocaría Enric Mas, cuarto se colocaría Félix Gall, Ranser de Urín quinto, que es el que más saltos pegaría. A falta de 15 kilómetros la situación de la carrera la siguiente: por delante de Pogačar y Enric Mas sacaban 20 segundos a De Urín, Primo Roglic y Félix Gall, 35 a Harold Tejada y Richard Carapaz, y Óscar Olley a 50, que el corredor británico del Net Company News se había hundido bastante. El galardón al más combativo es para Tadej Pogačar. Por cierto, a falta de 8 kilómetros, bueno, de 9 kilómetros por la situación de la carrera la siguiente, Tadej Pogačar y Enric Mas por delante, a 15 segundos de Urín, Primo Roglic y Félix Gall, a 31 segundos Richard Carapaz Tejada, y a 1 minuto y medio Olley, Esquelmose, Sepp Kuss, Clement Berthez y Cristian Rodríguez. Hay que decir que los últimos sprint cara a cara entre Tadej Pogačar y Enric Mas lo ha ganado los dos Tadej Pogačar, que uno fue en el año 2019 en la etapa número 2 de la Chulia y otro en la Vuelta al Algarve en la primera etapa. Hay que decir que a falta de 6 kilómetros y medio, por la diferencia entre entre el grupo de Tadej Pogačar y Enric Mas frente al grupo de Primo Roglic y Gall, incrementaba. En cuanto a los últimos sprint a 2, pues ya sabéis que el de Tadej Pogačar lo perdió contra Wout van Aert en la París-Roubaix, y luego el último sprint que tuvo Enric Mas este mismo año en la 11ª etapa del Giro de Italia lo perdió con Jonathan Narváez. Luego Harold Tejada y Richard Carapaz, llegaban a falta de 4 kilómetros 900 metros a la altura de Primo Roglic y Félix Gall. Y para que os hagáis una idea, en cuanto a la diferencia de victorias en grandes vueltas, Tadej Pogačar tenía 37, hoy 38 después de la tercera victoria, y Enric Mas solo tiene una, de la que consiguiera la Vuelta a España. En cuanto a la mejor clasificación de la general, evidentemente hasta ahora, pues la gana Enric Mas porque quedó segundo en 2022 y Tadej Pogačar quedó tercero en 2019. Harold Tejada atacaba en el grupo de Primo Roglic y Félix Gall a falta de 2 kilómetros 900 metros. Llegábamos al último kilómetro, Enric Mas se iba a la rueda de Tadej Pogačar. Enric Mas intentaba sorprender lanzando muy pronto el sprint a Tadej Pogačar, pero básicamente el corredor esloveno ganaba bastante. A ver, no voy a decir sobra, porque tampoco es que le haya sacado 10 bicis a Enric Mas, o sea, no es que le haya sacado 10 bicis a Enric Mas, pero sí que la ha ganado con superioridad. Segundo Enric Mas, como digo, que Tadej Pogačar ha sumado su victoria número 130 como profesional, y el tercer puesto ha sido para Ranser de Urín. Vamos a repasar con Pro Cycling Stats las diferentes clasificaciones. Como digo, el top 10 es el siguiente: Pogačar primero, segundo Enric Mas, tercero de Urín, cuarto Carapaz, quinto Tejada, sexto Félix Gall, séptimo Primo Roglic, octavo Cristian Rodríguez, noveno Clement Berthez, décimo Escolmose. Luego la general, pues hemos visto cambios. Primero Tadej Pogačar, aquí no. Enric Mas ha colocado segundo, tercero Primo Roglic, que ya veis que Primo Roglic está, si no me fallan las matemáticas, espérate que haga las cuentas, 48 segundos de Enric Mas. Cuarto se ha colocado Richard Carapaz, quinto se ha colocado Félix Gall, ha caído dos posiciones Sepp Kuss sexto, séptimo Óscar Olley, que también ha caído 2 posiciones, Ranser de Urín ha subido 4 posiciones, por lo que se ha colocado octavo, noveno Matías Esquelmose, décimo Harold Tejada, que también ha subido 4 posiciones. Luego en el maillot verde, primero Tadej Pogačar, segundo Wout van Aert, tercero Mathieu Brennan. Luego por la montaña, primero Pogačar, segundo se ha colocado Enric Mas, tercero Fortunato. Luego por jóvenes, primero Olley, segundo de Urín, tercero Jarno Vidar, y por equipos, primero Decathlon CMA CGM, segundo UAE, tercero Net Company Neos. Una vez dicho esto, vamos a intentar replicar la victoria de Tadej Pogačar aquí en el videojuego. Conectamos cuando quedan 60 kilómetros para finalizar esta sexta etapa de la Vuelta a España, y bueno, vamos a preparar el treno. Básicamente va a ser primero Ivo Oliveira, que bueno, ya estamos en el repecho previo básicamente al Alto Desierto de Las Palmas, que bueno, ya veis que estamos por ahí, no lo vamos a poder aprovechar. Luego yo creo que vamos a colocar a Damien Novak. Bueno, a Damien Novak le vamos a decir que haga lo que quiera, sabéis, que vaya en automático, protegerá supongo que
cuando hagamos el treno a Tadej Pogačar. Vamos a colocar a Kevin Vermaeke, que lo vamos a formar por el que tenga menos media montaña, por el que tenga más. Evidentemente, después de Vermaeke vamos a colocar a Pavel Sivakov, que tiene 79. Pablo Torres tiene 79 también, pero es que hoy la ha hecho de una manera espectacular, por lo que le quiero reservar. Vamos a colocar, bueno, a Damien Novak, como he dicho, le vamos a dejar carta libre. Vamos a colocar ahora a Jay Vine, que tiene 77, que también ha hecho un gran trabajo, y le vamos a poner antes que Pavel Sivakov porque el corredor francés está muy bien. Vamos a colocar a Joao Almeida. Luego vamos a colocar a Pablo Torres, que está el corredor español muy atrás, que como veis nos va a fastidiar la estrategia básicamente. Vamos a ponerle que tiene un momento Damien Novak y vamos a ponerle que proteja. Vamos a intentar que lo haga Tadej Pogačar. Ya veis que Damien Novak sigue, no sé qué hace. A ver, ya veis que está tirando el lead del Trek. Vamos a ver dónde lo... Mira, pues Pogačar está bien colocado. Los que faltan son Pablo Torres. Bueno, Pablo Torres parece que es el único que falta, ¿no? Sí, es Pablo Torres. Vamos a decir a Ivo Oliveira que ataque, que esto lo estamos corriendo en formato clásica. Así que evidentemente tenemos que ir muy rápido y atacando con todos los corredores. Vamos a ir poniendo un mantener esfuerzo alto porque la hemos cagado. Vale, Ivo Oliveira sale con mucha fuerza, pero ya veis que Tadej Pogačar se ha quedado muy rezagado. Vale, remontará. Vamos a quitar ya a Ivo Oliveira y ahora a Vermaeke le vamos a decir que continúe, porque está atacando Pello Bilbao, que en la vida real ha sido bastante protagonista. Aquí está el desvío para la derecha para luego subir el Bartolo. Vienen los 1X también bien colocados. Oliveira que se va para atrás para que no me moleste, le vamos a dejar en automático. Tadej Pogačar ahora sí que está bien colocado. Y bueno, yo creo que para la subida vamos a ver si remonta Pablo Torres para intentar replicar lo que ha pasado en la vida real. Que bueno, realmente lo que ha pasado en la vida real es que Jay Vine ha empezado a hacer la subida al Bartolo. Luego cuando se ha apartado Jay Vine ha empezado a tirar Pablo Torres y por último ha lanzado a Tadej Pogačar, que lo sorprendente ha sido increíble que haya llegado a la parte final del Bartolo en Regmas. Flipante eso, y esperemos que el corredor mallorquín pues mantenga este nivel durante toda la vuelta. Por cierto, vamos a mandar que Damien Novak vaya por agua, está en la parte trasera del pelotón, así que no sé yo si le va a dar tiempo para entregarnos el agua, que yo creo que en estos últimos 40 segundos, bueno, 40 kilómetros nos va a hacer falta. Vale, Kevin Vermaeke bien. Vamos a ver dónde lo lleva Tadej Pogačar. A ver, va retrasado, rezagadillo, pero yo creo que acabará remontando. Vale, Pablo Torres llega, pero no va a tener mucha capacidad, yo creo, que el corredor español de recuperar fuerzas. Hay 3 corredores por delante que son, vamos a repasarles ahora mismo, que son Pickering, Roland y Will Barta, que bueno, les vamos a coger en breve, perdonad por la trabada. Faltan 7 kilómetros por el puerto del Bartolo, que bueno, cuando se ha puesto ya Joao Almeida, pues evidentemente la fuga tenía muy mala pinta. Aún así Ranser de Uruin la ha hecho espectacular, consiguiendo un buen resultado en la etapa, quedando tercero y encima entrando en el top 10 de la clasificación general. Pues vale, Damien Novak viene remontando, yo creo que le va a dar tiempo a darnos el avituallamiento. Le he dado ahí, o sea, el agua, le he dado el avituallamiento por si tiene que gastar muchas barras, que le tenga capacidad. Voy a poner más fuerte ya al señor Kevin Vermaeke, que bueno, vamos a adelantar a Pablo Torres y a Tadej Pogačar más que nada para intentar buscar lo que ha pasado en la vida real. A todos los demás compañeros de UAE pues les voy a colocar por detrás de Tadej Pogačar para intentar replicar un poquito lo que ha pasado en la vida real. Vale, vamos a dejar que Vermaeke tire los primeros kilómetros, los primeros 2, y cuando queden 5 y empiece la parte intensa, un poquito antes de llegar al tramo de este rato, pues le dejaremos a Pablo Torres, que como digo ha hecho un trabajo espectacular. Antes de que se anticipe Bruno Armiral, vamos a acelerar aquí con Kevin Vermaeke, porque si no voy a perder posiciones y esta carretera es bastante estrecha. Vamos a poner ya a tirar a Pablo Torres. Vale, vamos a preparar ya a Tadej Pogačar, que vaya a un nivel muy fuerte. Ahí está. Vale, ahí va Skelmose, le sigue Ranser de Uruin, Marcel con Prubi, vale. Pues vamos a atacar ya con Tadej Pogačar. Vamos a atacar ya con Pogačar, ha tirado unos kilómetros Pablo Torres, ya veis que nos intenta seguir todo el UAE, vale. Nos sigue lo intenta por lo menos Matías Skelmose, pero como ha hecho el ataque previo le pilla con bastante sorpresa. Hemos abierto una diferencia de 18 segundos bastante rápido antes de entrar al cruce, a la parte dura del Bartolo.
Vale, ahí ya estamos en pendientes del 7,5% en la parte del este rato. Y vamos a seguir tirando fuerte. Evidentemente espero no tener el susto que ha tenido Tadej Pogačar en la vida real en el descenso, aunque como digo lo ha solventado bastante bien con la habilidad que le caracteriza al corredor esloveno. Viene tirando aquí Pavel Sivakov. Evidentemente a Pavel Sivakov y Joan Almeida les vamos a decir que se relajen. Si quiere tirar Ventules para adelante, que lo haga. Pero nosotros nos vamos a ver la exhibición de Tadej Pogačar, que aquí ya veis que ha abierto una diferencia de 1 minuto y no creo que nadie sea capaz de llegar a la altura del corredor esloveno como en la vida real lo ha hecho el señor Enric Mas. Espectacular el corredor mallorquín del Movistar Team. Vale, seguimos tirando 1 minuto 10. Evidentemente en esta parte a Pogačar remontarle pues es muy complicado. Viene Ventules pero viene reventado. Vale, muy bien Tadej Pogačar. Estamos en la parte de la bajada del este rato, pero queda una última parte dura, la rampa donde la llega Enric Mas y la ha sorprendido para pasar primero por el puerto del Bartolo y también coger las bonificaciones. Vale, sacamos 1 minuto y medio al grupo trasero en el que está Ventules, Esquelmose, Carlos Rodríguez, Tobias Johannessen, Wout van Aert, Olley, Pello Bilbao, Carapaz y Enric Mas. Le vamos a decir que se relaje un poco Pogačar al 55%, más que nada por la barra de energía. Vale, esto es un pequeño repecho que hay aquí, pero que sí, a lo mejor nos recortan un tiempo de 20 segundos, pero luego vuelve a picar para abajo. Ya lo estoy viendo ahora. Pero vamos, como tiene 82 en llano Pogačar, es muy difícil que le remonten. A lo mejor el único que tiene capacidad para hacerlo es Wout van Aert, que tiene 80, pero vamos, no creo que tenga pinta que lo vayan a hacer. ¿Vale? Vale, ya está acabando el descenso más facilito. Vamos a poner yo creo que un 85 que nos da para llegar sin ningún tipo de problema. Ya veis que nos ha reducido la diferencia de hecho en 20 segundos, pero vamos, hemos vuelto a apretar de todas maneras. Nos están reduciendo la diferencia porque Ventules se está sacrificando a favor de Wout van Aert cuando vamos a pasar por la pancarta de los últimos 10 kilómetros. Pues ya hemos acabado la parte del descenso más rápida. Ya veis que ahora seguimos con una tendencia descendente, pero todavía ya se puede dar a los pedales. Y ahora cuando pasemos por este cruce y salgamos a la carretera después del Ceda de Alpaso, pues evidentemente ya es un llano. Que aquí pues Tadej Pogačar también debería rodar a un ritmo bastante fácil. Además parece que estamos haciendo el Transmoto, aunque cuidado que las diferencias se han reducido en 30 segundos. Nos vamos con el grupo trasero porque lo podemos ver mejor. Ya veis que Carlos Rodríguez evidentemente va sufriendo bastante, que a lo mejor estaba trabajando a favor de Oscar Olley. Tira Wout van Aert, se están relevando bien. La diferencia ahora mismo es de 40 segundos, que es más o menos lo que llevaba el grupo de Tadej Pogačar y de Enric Mas al grupo de Premio Roglic, de Bruin, Harold Tejada y Félix Gall, que creo que no le he dicho al corredor austriaco. Vamos a ver, 2 kilómetros, nos hemos tomado el habituallamiento tarde, pero bueno, nos va a dar para ganar y replicar la victoria de Tadej Pogačar. Lo único que aquí hemos llegado en solitario y en la vida real se lo ha tenido que disputar al sprint a Enric Mas, aunque como digo, no es que haya ganado sacándole 35 bicicletas, pero ha ganado bien. Wout van Aert, que evidentemente va a quedar segundo, aunque cuidado porque viene remontando bastante Oscar Olley, va a quedar segundo finalmente Wout van Aert, aunque al final Oscar Olley le ha apretado bastante el corredor belga. Cuarto Tobias Johannessen, quinto Matías Esquelmose, sexto Richard Carapaz, séptimo Pello Bilbao, octavo Enric Mas, noveno Ventules y décimo Carlos Rodríguez. Vamos a ver que lleguen todos los corredores rápidamente, que esta carrera lo hemos corrido en formato clásica. Vale, queda por llegar algún corredor. Vale, queda por llegar 3 corredores. El de Ken Pharma, que es Brustenga. Vamos a ver en el podio, en lo más alto, a Tadej Pogačar, que literalmente Wout van Aert ha llegado a la misma diferencia que lo que ha hecho Ramsés de Bruin. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, dale un like, si no un dislike. Espero veros en el siguiente vídeo directo. ¡Adiós!